preparado, avanzar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar precisamente con el Señor del día, ¿no? Este Señor del día que, que es el número 2, ¿no? A todo esto nos conlleva y nos lleva a que conozcamos cómo explicarles a nuestros hermanitos cuando les hagamos un tonal, ¿sí? Porque ya tenemos, por ejemplo, los señores de la noche ya tenemos 7. Está el Xiutecutli con su nahualito, ¿verdad? El Colotli. Ya tenemos tenemos a Itzli con su nahualito Sinacal. Piltzintecutli con su nahualito Coyotl. Llevamos 3. Centeotl con su nahualito Tocat. ¿Ah? Mictlantecutli con su nahualito Tecolotl. Chalchihuitlicue con su nahualito Coatl. Y la última señor de la noche que vimos fue Tlazocteotl, que precisamente estuvimos trabajando con Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana. Entonces ya nomás nos faltarían 2. A todo esto, lo que también tiene 2 finalidades, hermano. 1, saber en qué consiste o a qué se refiere ese señor de la noche. 2, cómo podemos trabajar con el señor de la noche, pero eso nos va a ayudar a que podamos explicarles a los que les leemos el tonal, ¿sí? Porque podemos hablarles muy bonito a todos los hermanitos cómo es un tonal, qué implica trabajar con el tonal. Pero si no les decimos, a ver, tu señor de la noche te empodera siendo un coyotito, siendo una araña, siendo una serpiente, siendo un alacrán, siendo un murciélago, siendo una serpiente, siendo una mariposa, y ya le decimos, las cualidades son estos. Y están presentes, ¿dónde? En usted. Usted tiene ese tonal. Y bueno, y a esto nos conlleva a que nosotros estemos preparados como tonal Phuket. No hay nada mejor que nosotros, no hay nada mejor que nosotros ya hayamos experimentado esta situación, esta vivencia. Yo les digo, ¿por qué? Porque bien podemos alimentar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo podemos alimentar, sí, pero si nosotros no, no queremos aplicar eso, no sabremos cómo explicarle a otro qué se siente, ¿no? Es como si yo les dijera, a ver, ¿qué se siente, hermanito? Yo les voy a explicar qué se siente trabajar con Chalchihuitlicue, por ejemplo. Es mi señora de la noche. ¿Mm? Bueno, pues es que yo lo he trabajado con ella, he tratado de fluir, me he enfrentado, ¿verdad? Me dice un compañero, oye, hay ocasiones que pareces como diputado en campaña. Le digo, ¿por qué? Porque todo está bien para ti, ¿no? Feliz, contento, saludando a todos. Pero, ¿acaso no tienes problemas? Y le digo, ¿y quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Sí, todos. Pero ¿qué gano yo? Poner mi cara de enojado, de triste, de qué pobrecito de mí. ¿Qué gano? No gano nada. No gano nada. Entonces, pues pongo mi cara de que estoy contento. Soy tranquilo, como esa agua inamovible. ¿Sí? ¿Por qué? Todo es perfecto, no pasa nada, ¿verdad? Si tuve un problema, es por algo que yo decidí y no me salieron, decimos que no me salieron bien las cosas, pero no es así, hermanitos. Yo creo que es válido equivocarse, sí,
¿Es válido aprender? Sí. Todo depende de nosotros. Todo es correcto, todo es perfecto. Sí, es perfecto, pero el día de hoy a mí me acaban de abandonar. No te abandonaron. Recapacita y ordena tus argumentos. No, y para eso sirve el tonal Powali. Justamente el día de hoy, recuerden que los días jueves es jueves de repaso, ¿sí? ¿Qué quiere decir jueves de repaso? Ah, jueves de repasar el conocimiento que ya hemos trabajado, ¿sí? Un día, el día jueves son repasos que nosotros, ¿sí? Tlapoyahua Tenognet Singana. Esto, si yo, a veces, no es mío. Esta imagen que hace esta sagrada información no es mía. Lo hace un hermanito. Estoy en ese grupo. Entonces, cada vez que llega esta imagen, lo comparto inmediatamente para ustedes, ¿verdad? Al igual que el video, tampoco es mío, a mí me lo comparten, pero llevan en la misma correlación. ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan? Es que conozca de todo un poco, como siempre les he dicho, de un tema chtiani a otro tema chtiani, ¿no? ¿Qué es esta vivencia? Nos dan las herramientas. Por ejemplo, el hermanito aquí nos dio sus herramientas. Y toda esta iconografía nosotros lo debemos de conocer, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué energía sería? Este es el señor del día. Este es el señor del día y este es de la noche. Vea, ¿quién sería ella? Porque es una energía femenina, ¿no? Aquí está. En esta parte ponen el año más aquí está. Aquí está la veintena, que aquí le pone como año o también el mes, ¿no? Bueno, para que lo podamos entender como mes, pero realmente no es mes, es una veintena, la veintena es de Toshka, ¿no? Acuérdense que en estas clases ya vimos que ya muy pronto se acabará esta veintena de Toshka. Nos faltan ya nada más 5 días. Ya estamos con el águila, ¿no? Con el Cuautli, ¿sí? Y muy pronto también ya va a terminar la trecena de Secuespali, de uno lagartija. Ya es Matlacli Guanome, Cuautli, 12 águila. Ojo, el número es muy independiente del águila. ¿A qué me refiero? A que el día se llama águila y su numeral es 12, pero porque es el número 12 que ocupa la tres águilas. No, el día es el número 12 y su numeral es 12, pero el nombre del día es Huasc, es águila, ¿no? Y aquí miren, el hermanito nos pone todo esta iconografía que nos va dando. Aquí está el volátil, aquí nos da la señal de la noche, nos da la veintena, año, y aquí nos hace una descripción, ¿no? Que realmente si nosotros quisiéramos, manitos, si nosotros quisiéramos, llegáramos, y sueño que sí lo podemos lograr, hermanito, que llegáramos a un nivel en el cual nosotros podamos ya no necesitar este texto, solamente que necesitáramos solo estas imágenes, ¿no? Este y este, ¿sí? En el video, si ustedes observaron el video, nos dice quién es la señora de la noche. Ella es una señora de la noche. Es una energía femenina. Aquí está el volátil, ¿sí? Al ser número 12, vamos a buscar el volátil número 12 y aquí está, miren. Aquí está es el número 12, ¿no? ¿Y quién es el número 12? ¿No?
¿Qué es? ¿Dónde encontramos el volátil del número 12? Si gusta, abran su, su libretita de apuntes o a ver, este cuadrito, miren. Todos ya lo imprimieron. Este cuadrito. Este cuadrito nos va a ayudar mucho. Vamos a buscar el número 12 y nos dice, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Este quién es? Por su vestimenta y su tocado, aquí nos delata quién es. Chequen. ¿Quién es? Así no chequen aquí, miren, en este. Es Tlahuitzcalpantecutl. ¿Sí? El día de hoy nos guía hoy en la noche y en la mañana vamos a saludar a Venus, a la estrella más grande que encontramos allá arriba, en el Ilhuicac. Este es Tlahuitzcalpantecutl. ¿Y esta quién será? Chalchihuitlicue, ¿verdad? Y el número 2, el volátil es precisamente Quetzaltótotl. Este es el Quetzaltótotl, el ave hermoso, ¿no? El pájaro hermoso. Y su regente del Señor del Día es Centeo. Y aquí está, miren todo, en estos cuadros. ¿Sí? ¿Por qué intento yo decirles todo esto? Es básico, hermanitos, entender porque esta información está muy rica en iconografía, ¿sí? Por eso yo les voy compartiendo. Recuerden que en el año Matlactliwa o Metecpat, el día, o sea, inicia la energía a vibrar a las 6:45. Entonces, a las 6:45 o antes de las 6:45 o después de las 6:45, pero se trata de mandarle ya sea esto o el video que se les va mandando, ¿no? Para que ustedes digan, hoy es este día. Si voy a trabajar con Tlahuitzcalpantecutli, justo, justo, Tlahuitzcalpantecutli, estuvimos estudiando, es un regente en esta trecena, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me refiero es que nosotros podamos estar conscientes del poder del día. Ay, ¿para qué queremos saber tanto que? ¿Para qué queremos saber tanto lo del día? Es para precisamente saber cómo trabajar el día de hoy. El día de hoy, hermanitos, tenemos a Tlahuizcalpantecutli, vamos a pedirle, inclusive hay una plegaria, en una clase yo se los di la plegaria, me parece que es la clase pasada, ¿no? ¿Qué le pedimos? Sabiduría, le pedimos esa ciclicidad. Inclusive el hermanito Tosnene nos envió en el grupo, ¿verdad? Una información, ¿verdad? Que nos hizo el bien de ofrendárnoslos los ataques de Tlahuizcalpantecutli, o sea, de Venus. ¿Cómo? ¿Cómo esta estrella, esta energía nos ataca también a nosotros? Tlahuizcalpantecutli nos guía sobre la ciclicidad, ¿sí? Tiene su propia cuenta, el Tlahuizcalpantecutli, la estrella Venus. Los hermanitos mayas lo tienen muy presente, ¿sí? Hay un abuelito que trabaja con él y le ha resultado, ha tenido muy buenos resultados, pero es necesario aprendernos primero la mecánica, ¿no? La mecánica de cómo trabajar con los tonales. A todo esto nos pide y nos hace recordar la grandeza que somos, ¿no? Inclusive a lo mejor el día de hoy nació alguien con Matlacli Cuautli, el tonal de 10 águila. Pues aquí está, miren, perdón, 12. Día 12 águila. Trecenario o trecena, secuetzpali, uno lagartija. Estamos en la trecena, uno lagartija. Mes, que sería veintena, toshkat, ¿sí? El aligeramiento ético. O
¿Se acuerdan que decimos, vamos a sahumar para limpiar, para quitar todas esas malas energías? Ese es el aligeramiento ético, ¿no? Y pudiéramos aquí agregarle nosotros el aligeramiento espiritual, ético, energético, emocional, ¿no? Bueno, nos dice el rumbo Cihuatlampa. Esta energía es del rumbo Cihuatlampa, de la energía de las mujeres, ¿sí? Y nos da una pequeñísima descripción en la parte de abajo, ¿sí? Cuauhtli, la energía de hoy es el vigor, es el sol, hace por Conyeyecat para surcar las alturas y mostrarnos su majestuosidad. Nos lleva de paseo a la montaña y nos muestra la planicie. Es lo del águila. El águila es uno de los animales que toma decisiones a veces así, muy rápido. Inclusive, el águila también representa la transmutación, la sabiduría, el saber aceptar de decir, en este espacio yo ya no soy aceptado, tendré que renovarme. Mis prácticas de mi trabajo, el trabajo que nosotros tengamos, que hagamos, ya no me resulta, ya no me es útil el conocimiento que yo tengo, por lo tanto, tendré que cambiar, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, el regente del águila, ¿quién es? Shipetote, ¿verdad? La persona que cambia de pie. Es un momento de cambiar. Precisamente el día de hoy yo les mandaba una frase, tal vez ya lo vieron y lo escucharon en el audio, ¿no? Que dice más o menos así. Habrá momentos que tendrás que volar solo, ¿no? Para lograr tus objetivos. Y eso es real, hermanito. No crean que todos van a estar de acuerdo con nuestros sueños, con nuestros anhelos, pero si tenemos a alguien que nos apoye, quien nos respalde con lo que nosotros anhelamos, pues seremos muy afortunados, ¿verdad? Pero habrá momentos que te diga, no, eso no lo hagas, ¿no? Tenemos que hacer esa conciencia, ¿no? Bueno, nos dice que es que Quetzaltóatl, aquellos que elevan la condición humana para alcanzar la hermosura interna en esencia y espíritu, ¿no? Eso es lo que representa el volátil, el Quetzaltóatl. Ser, bueno, alcanzar esa hermosura interna. Pero a veces nosotros, o lo que nos han enseñado, que lo hermoso es algo muy bonito físicamente, no. La hermosura viene de adentro. ¿Y cómo podemos desarrollar esa hermosura? Actuando, siendo auténticos, pero mostrando una de las cualidades que nosotros siempre debemos de tenerlo presente. Y ya lo hemos platicado acá nosotros, ¿se acuerda? Uno, lealtad. ¿A quién? A ti mismo, a tus convicciones, lealtad. Agradecimiento. Agradece por todo. Agradece todo lo que tienes, con todo lo que cuentas, ¿verdad? Agradece todo. El agradecimiento te abre las puertas. Que si tú me ayudaste, te agradezco. Que si tú no me ayudaste, te agradezco porque no me ayudaste, ¿no? Que si tú me diste, te agradezco porque me diste. Es que no me diste. Está bien, te agradezco porque no me diste. Quizá no soy merecedor, ¿verdad? ¿Qué me diste? Bueno, una palabra de aliento, conocimiento, emoción, ¿no? Afecto. Tal vez te hice tu día, andabas medio enojadito por ahí, te mando una frase, ¿no? Y a lo mejor dice, no, pues tiene razón este loco. Pero todo eso es el dar, ¿verdad? El de agradecer, el de compartir. Compartir con los que necesiten, compartir con quien crea yo que es merecedor, ¿verdad? Es lo que yo les decía.
nunca de los nunca ofrezcan su ayuda a alguien que no les pide ayuda. ¿Se acuerdan que les decía? Den su ayuda solo en dos momentos. Cuando te pidan la ayuda y cuando la persona esté en peligro de muerte, y si está en tus posibilidades, ayúdale. De ahí, no, no lo des. No lo des. ¿Por qué? Porque no te lo van a agradecer. Y al no agradecerte, a veces te vas a frustrar, ¿no? Te vas a sentir in, no que no te has realizado como persona, incompleto. Pero cuando te lo piden y ayudas, sí te agradecen, a veces, y a veces, pero aún así debemos de seguir adelante, ¿no? Entonces, es lo que nos toca hacer con este material, hermanitos. Con este material debemos de leer, de analizarlo. Créame que el hermanito que lo hace, créame que se esfuerza, que pone algo muy valioso que debemos de valorar nosotros. ¿Qué? Su tiempo. Su tiempo. El tiempo es muy hermoso, muy valioso. Imagínense que él está viendo, pone las imágenes, corta y pega, escribe. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el conocimiento. Y entonces vamos a ir valorando. Acuérdense que agradecer y valorar el conocimiento es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Y como agradecimiento también, ¿cómo? Leerlo, tratar de comprenderlo. Este está así en texto, pero el video ya te explica mejor, ¿no? Unas cualidades, qué es lo que puedes desarrollar en ese día. ¿Mm? Te da el año, la veintena, el regente diurno, el señor del día, el regente nocturno, el señor de la noche, el volátil, y un poco te habla de manera general de hacer conciencia, ¿sí? En fin, entonces es el trabajo que nos toca hacer, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una energía muy hermosa, pero también muy fuerte, muy empoderada. Un señor del día que se llama Tonaltecutli. Tonal Tecutli, que es tonal día. Tecutli, señor, el señor del día. Aquí miren, tonal día, ¿no? La energía diurno del día. Tecutli, señor. Pero también tonal, también se refiere al solecito, nosotros también le llamamos tonali en una variante. Tlal, de tlali, de tierra. Tecutli, el señor de la tierra. Y aquí está nuestro gran señor de la tierra. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que no es señor, es señora. Recuerden, en nuestra parte conceptual y filosofal, la tierra está en dualidad. La madrecita tierra, que es también Coatlicue, ¿verdad? Pero fíjense, esta energía es el lado fuerte, el lado poderoso de la tierra. ¿Cuál es? Bueno, este lado de Tlaltecutli es el que hace los temblores. Es como nuestro papá, el que dice, aquí estoy, ¿no? Se abren las grietas. Aquí estoy, sepan que no están solos, sepan que yo los respaldo, pero respeten. Esa es la fuerza energética que tiene. Que en la madrecita tierra es todo lo contrario, no es la que nos da el sustento, nos protege, nos provee y casi nos perdona todo, ¿no? Pero él no, él no. Él nos enseña la parte masculina de la tierra, la parte energética de la masculinidad, ¿no? Entonces es el que nos dice, ¿no? No estás solo, estoy yo contigo, pero también respétame, que haya reciprocidad. Y es lo que conlleva, y es lo que conlleva en esta parte, en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, les decía yo, tenemos la energía femenina y la energía masculina, ¿verdad?
que nos ayuda a trabajar juntos. Y aquí está, ese es del Amoshli, el Amoshli borbónico, ¿no? Este es Quetzaltóatl o Quetzalhuitzili, el colibrí hermoso, el pájaro hermoso también, y este es Tlaltecutli, ¿no? Aquí tenemos el Tlaltecutli. ¿Y por qué están juntos? Si se dan cuenta ustedes, en la parte de la cabeza aquí está de una forma bicéfala, de dos. Miren, aquí tiene un ojo, aquí tiene un ojo, y abre la boca precisamente con un tecpat. Y está dando un mensaje hacia arriba, ¿verdad? Que es precisamente Tlaltecutli, la que devora nuestro cuerpo cuando nosotros llegamos al vientre de nuestra madrecita tierra. Es el que dice, ahora me toca yo alimentarme, ¿no? Está viendo hacia arriba, si ustedes pueden ver, la cual implica, la cual nos enseña que la tierra está en forma dual, ¿verdad? Este gran señor, cuando se enoja, dicen los abuelitos, y eso está comprobado. Cuando tiembla, dicen los abuelitos, si en esta temporada ya ha estado lloviendo, dicen los abuelos, se van las lluvias. Nuestro padrecito tierra, Totatzin, nuestro gran padre, honorable padre tierra, está molesto. No nos va a dar agua por unos días. ¿Por qué? Porque va a tener que disciplinar lo que les decía la anécdota de mi papá, ¿no? Que no llovía. Va a disciplinar a las plantitas. Nos va a disciplinar, nos va a disciplinar nosotros. A ver, aquí me respetan. Sépanse ustedes que aquí hay alguien quien es el Todopoderoso. ¿Suele suceder en nuestras familias? Sí, ¿no? Que el papá es el más rígido, que es el papá es más que es el que pone la disciplina. Aunque a veces es la mamá la que pone la disciplina, ¿no? Pero eso es lo que representa el Saltecuca. Nos enseña, nos muestra precisamente su fuerza, mientras que la madrecita tierra, nuestra Tonantzin Coatlicue, Tonantzin Teot, pues nos apapacha, él dice no, que se me disciplina. Y también cuando llegan nuevamente las lluvias, tiembla. No tiembla, claro, como terremoto, pero se siente ese movimiento, la oscilación un poco, y empieza a llover. Dicen los abuelitos, ya va a llover, ya tembló. Nos está avisando nuestro Padrecito Tierra. Y esa temática lo vamos a ver este sábado. Cómo la Madrecita Tierra y el Padrecito Tierra, cómo el aire nos avisa, cómo las nubes nos avisan de que ya va a haber agua. Y cómo vamos a observar nosotros que estas nubes tienen agua. Hace rato en el grupo yo mandé una fotografía, por si se dieron cuenta, ¿no? Como dos compañeros creo que le dieron su like, ¿no? Entonces estaban las nubes hasta negras, cargaditas. Ah, es que tienen agua. Pronto va a llover, muy pronto va a llover, ¿no? Entonces, ese es lo que nos enseña nuestro gran padre Tlaltecutli, que pues nos enseña que podamos seguir trabajando, a seguir colaborando precisamente con él, ¿no? Y aquí nos da esta deidad masculina de la tierra, es una deidad, una energía masculina, pero no una tierra que da vida, no da vida, sino su opuesto, ¿no? La tierra que devora. La lápida de Tlaltecutli es descubierta en el Templo Mayor, probablemente fue usada para depositar en su boca las cenizas de los gobernantes cremados, es decir, como representación de la tierra que transforma, que devora lo muerto.
indica pues una ofrenda a algo que se debe abandonar o que se debe trabajar negativamente. Esto es como para restarle fuerza a una cualidad, restarle fuerza a una cualidad. ¿Es necesario? Sí, hermanito. Es necesario para que exista la armonía. Ujú. Es necesario. ¿Por qué es necesario? En nuestra vida diaria, si nosotros no hemos vivido la pérdida de un ser querido, como un hijo que ya haya muerto, mm, duele mucho, ¿verdad? Duele mucho más perder un hijo que perder nuestros padres, que perder nuestros abuelitos. ¿Por qué? Porque pues nuestro hijo viene de nosotros, ¿no? Y tenemos como que en el pensamiento, híjole, pues es que primero me tengo que morir yo, después mis hijitos, cuando no sucede. Sí, ahora bien, todo eso es parte de la vida y nos va forjando a ser esos guerreros que llegamos a ser. ¿Sí? Entonces, este es lo mismo. Ese es algo que, que está en contraparte de, de la energía, de la energía femenina de la tierra. Esta es la energía masculina, que es necesario, sí dice que transmuta, que es algo que devora, que transforma, similar a Tlazolteo, ¿no? Que va cambiando. A lo que nos enseña, si nosotros le estamos leyendo a una persona su tonal que es Tlaltecutli, bueno, tú eres la energía masculina. Recuerda que va a haber momentos que vas a hacer cambios drásticos que van a repercutir realmente en tu vida cotidiana va a repercutir. ¿Por qué va a repercutir? Porque está en ti. Y al final les doy algunas actividades y algunas sugerencias que les podemos decir a los que le leamos su tonal, ¿sí? Tlaltecutli es lo que representa, la energía masculina, la que devora, la que te dice, aquí estoy. No te confíes, no todo es amor. Existe un poco de la otra parte, ¿no? Muy bien. Inclusive los que trabajan, no la parte oscura, sino que trabajan la parte de la crear condiciones para hacer daño a alguien más, trabajan contra el Tlaltecutli, porque le ofrendan, le prometen, le prometen grandes ofrendas y él sí se los da. Y si tú no le cumples lo que le has prometido, sabrás que él va a responder a su petición. Así sucede, ¿sí? Así es que si me quiero comprometer, tengo que estar muy consciente. No debo de tomar decisiones. Recuerden, no vamos a tomar decisiones cuando estemos bien enojados. No tomemos decisiones cuando estamos súper felices. No tomemos decisiones cuando estemos súper tristes. No prometamos nada. Cuando lo hagamos, hay que hacerlo con esa conciencia. Al igual que este personaje, Tlaltecutli, nosotros debemos de explicarle al que lea leamos su tonal, quién es el Tlaltecutli y cómo se presenta en su vida cotidiana. Ujú. Y tenemos el volátil, ¿sí? Este volátil es el número 2, ¿sí? El volátil número 2, aquí está, miren. Aquí se empieza a leer los volátiles de abajo hacia arriba, ¿no? Y aquí está, miren, ese es el volátil. Ome, la cuenta es de 2, ¿sí? ¿Y quién es? Quetzal, Quetzal, Quetzalhuitzili, el colibrí hermoso. Ajá. Entonces, el colibrí hermoso es un ave muy hermosa, su nombre lo dice. Y aquí no dice que es de azul turquesa, aquí ese es el colibrí hermoso. En sí, el colibrí de todos los colores, podemos decir, ¿no? Generalizado. Y aquí es donde debemos de enfatizar nosotros que un colibrí es un gran acróbata, es un gran animalito que nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Que nos enseña precisamente la hermosura de vivir en la vida
en ese sendero de alimentarnos de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que nosotros tengamos, ¿no? Y nos habla precisamente que en el día vamos a trabajar, a ofrendar, como la vez pasada decía la hermanita Leti, me acuerdo muy bien, sobre el Zipac, sobre ofrendarle la tierra, sobre ese cambio de pensamiento, sobre este ave del colibrí hermoso, podamos ofrendarle. ¿Pero qué vamos a ofrendarle? Nuestra energía, sí, nuestra fuerza de voluntad para alcanzar los pantli. ¿Qué representan los pantli, estas banderitas? ¿Qué representan? Representan los logros de nuestros objetivos. Para ello necesitaríamos la ciclicidad de la luna, saber que todo es cíclico. También saber que es por etapas. Ah, no, como yo soy del colibrí, voy a cambiarme cuando le haga así mis dedos. No, no, tienes que trabajar, tienes una etapa, otra etapa, avanzas y así sucesivamente vas cambiando. No es de la noche a la mañana. Eso le vamos a explicar al que le leamos su tonal, su volátil del Quetzalhuitzili. Si se dan cuenta, con todas estas clases nos vamos preparando, no tan solo no es tan solo leer estos datos duros, como decimos, ¿no? Ah, pues sí, ese es tu tonal, Tu tonal es, tu volátil es el colibrí hermoso. Sí, pero ¿en qué me empodera mi colibrí hermoso? Ah, pues tú eres, ese es tu volátil. Espera que el gran misterio te lo devele y entonces sabrás para qué te sirve. No, el colibrí hermoso está en tu ser, en tu esencia. ¿Verdad? Y ese te empodera que tú haces cosas que los demás no hacen, como el colibrí. El colibrí vuela de reversa, de cabeza, a voluntad apaga su corazoncito, inverna y a voluntad acciona su corazoncito y nuevamente empieza a vivir. El colibrí se alimenta del néctar de las flores, por lo tanto, tú como persona no olvides que debes de alimentarte del néctar de la vida. ¿Y cuál es el néctar de la vida? Métele lo mejor de lo mejor aquí, aquí, aquí y todo lo que te rodea. Dale lo mejor. Pero así como te das a ti lo mejor, dale lo mejor a los que te rodean y a los que crean ustedes, a los que creas tú, que se merecen. También es esa parte, es la parte de del regente, del Ixtlilto, ¿sí? El Ixtlilton, que es su regente del Señor del Día, habla de eso, de que tu rostro oscuro, ese es el espejo, ese es el rostro oscuro, ¿sí? Recuerden que lo oscuro es la obsidiana, es el Itztli, es el Tezcatlipoca, que tú puedas leerle el rostro de la otra persona. Y ahorita les explico en esa parte, ¿no? Entonces, el número dos es muy hermoso porque el número dos representa vivir en estos dos mundos, así como lo hace precisamente el colibrí. Vive en el mundo del Mictlán cuando a voluntad apaga su corazoncito y a voluntad acciona nuevamente su corazoncito y empezar a bombear la sangre en su cuerpecito. Vive en estos dos mundos, del Mictlán y este plano terrenal. Otra cosa que tiene el colibrí. El colibrí es un animalito que siempre, que siempre está actuando y moviéndose, ¿no? Está así, se mueve, inclusive puede estar muy estático, ni se le notan cómo está revoloteando sus alitas. También con nosotros, que ni siquiera no se note que si estamos avanzando, pero sabemos que estamos avanzando, ¿no? El número dos también representa esa parte inicial, ¿no? Esa parte de la fuerza de voluntad. Un colibrí, la mayoría de su cuerpo lo ocupa su corazón. Es más grande su corazón, creo que todo su cuerpo. Casi su pecho ocupa todo lo que es su corazón. Tiene un gran corazón, ¿sí? Pero pues también hay que saberlo alimentar ese corazón con emociones y con acciones benéficas para cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí yo les pongo algunos, aquí les pongo una imagen, por ejemplo, del Huitzili.
Quetzalhuitzilin, el colibrí hermoso, ¿sí? Ese es el colibrí hermoso. Algunos los utilizan para ciertas cosas, para rituales, ¿sí? Inclusive, inclusive, para las personas que tienen una falla del corazón, decimos nosotros aquí, yolmimiki, o sea, como que le da pequeños infartos y como que no se fortalece muy bien, como que vive entre sí y no quiere crecer el niño, sobre todo los niños, pero también la gente grande. ¿Qué es lo que hacen los abuelitos? Mediante una ceremonia, no le quiero llamar ritual, es una ceremonia, consiguen un colibrí, lo sacrifican el colibrí y el corazoncito del colibrí te lo tienes que comer, pero antes le tienes que decir, fortalece mi corazón. Y esto de una plegaria que se le da al colibrí. Primero pedirle perdón por ofrendar su vida para que nosotros podamos vivir, ¿no? Y después viene el agradecimiento, la petición y el compromiso. Sí, voy a ingerir tu corazón, pero también te prometo y me comprometo conmigo mismo que tu corazón vibre con mi corazón, que estemos juntos y juntos que tú me puedas dar la fuerza de voluntad de vivir. Hay una palabra que decimos, Ixcon Matlaca Chicagua. ¿Qué quiere decir? Así que la persona llegue a una vejez satisfactoria. Es este colibrí. Inclusive, cuando no se desecha lo que todo el cuerpo del colibrí, sus plumas. Sus plumitas, una de las alitas, es ¿cómo les puedo decir? Es algo muy honorífico en los abuelos que lo preparan. Lo preparan una alita, pues le tejen con hilito, le van enredando, y es una insignia para una persona que ha logrado cosas por un grupo, por un calpulli, por un círculo, por una cofradía que trae beneficios al grupo. No, y es una ceremonia muy hermosa porque te lo entregas y ahora tú representas el colibrí. Tú eres el motor de este círculo. Junto con todos nosotros, te apoyamos en tus decisiones, con la única finalidad de que tú nos ayudes a traer el néctar de las flores, metafóricamente. ¿Por qué? Porque tú tendrás que atraer a gente que nos ayude, tú tendrás que atraer a gente que nos dé el sustento alimenticio, que nos dé el sustento intelectual y físico. ¿Y cómo? No lo sé. Haz tu trabajo, ¿no? Entonces, uno de los grados también muy hermosos que todos anhelamos en el círculo es que algún día podamos recibir la insignia de una alita de un colibrí. ¿Por qué? Porque es una insignia que tienes que ponerle a tu bastoncito, no para presumir, no, más, para que tú recuerdes que tú tendrás que proveer al grupo, a la hermandad de sustento alimenticio, de sustento intelectual, de sustento afectivo, ¿sí? Es una gran responsabilidad, ¿no? Muchos no lo quieren asumir. ¿Por qué? Porque se han quedado en ese nivel de esto es mío y yo no te lo comparto. Yo me lo gané, yo no te doy nada. ¿Mm? Han llegado hasta ese nivel. Hemos llegado a ese nivel. No los culpo o no nos culpemos, pero tampoco le echemos la culpa a todo lo que nos rodea, el sistema, la educación, la religión, las instituciones gubernamentales. Todo eso nos han enseñado de que eso es tuyo ya, no lo compartas. Es tu casa, ah, es tu terreno, sí. Es tu trabajo, sí. Es tu dinero, sí. No lo compartas. Pero es lo que nos recuerda el Huitzili. El Huitzili, el colibrí hermoso, nos enseña muchas cosas, sí. Aparte de la fuerza de vuelo.
Pero bueno, siguiendo esto, las cualidades, no lo vamos a leer textualmente, su tamaño es muy pequeño, ¿verdad? Son aves muy pequeñitos, pero les da la posibilidad de moverse. Inclusive son más ágiles que las mismas águilas. La gran velocidad, son veloces, son muy veloces estos avecitos, ¿no? Son súper, súper veloces. A esto nos lleva también los que tenemos a precisamente este Quetzalhuitzili, pues a que trabajemos esa velocidad en la mente y en todos los ámbitos de nuestra vida. Los colores brillantes. Cada uno de nosotros nos podemos vestir de un color hermoso. ¿Cómo? Claro que no desde esta ropa, no. Podemos vestirnos de un color hermoso. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos qué acciones, emociones dar, qué palabras de aliento, qué palabras de sustento, qué tipo de miel estoy dando yo. Ojo, también hay miel que es venenoso. Sí, empalagoso. Es una miel que no te ayuda. ¿Y saben cuál es? Esa miel. Esa miel es la sobreprotección. Eso es malo. Ese es veneno. Esa no es miel. Esa miel cuando nosotros damos como huitzili o que colectamos y regalamos a alguien como huitzili, cuando le decimos, no, 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 no te preocupes, yo lo hago por ti. Para eso estoy aquí. O los papás, los que somos papás. Yo no quiero que sufra mi hijo lo que yo sufrí. ¿No? Ese es malo. Ese no es miel. Estamos dando veneno. ¿Por qué? Estamos haciendo inútil a la otra persona. Sí, lo quiero, lo amo, ¿no? Pero déjalo volar. Eso es malo. ¿Qué otra miel que es venenosa? La otra miel que es venenosa es, y que muchos de nosotros lo estamos trabajando, quitar esa miel que tenemos aquí, que creímos que era miel, que creímos que era el néctar, pero cuando empezamos a filosofar, a reflexionar, decimos, no, eso no es miel, ese es veneno, no me conviene. ¿Cómo qué? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer que yo soy superior a todos los demás? Esa miel no sirve, no es miel, es hiel que amarga, que mata. Es el ego, no es la miel que nos sirve. Yo soy el que sabe, ustedes no saben nada, yo ya soy esto, y estoy el otro, ya tengo el máster, ya tengo el diplomado. Eso no. Su metabolismo rápido, ¿sí? Se alimentan muy rápido, comen mucho, pero no se les nota. Yo conozco a muchas personas que comen, pero su cuerpo está ligerito, ¿no? ¿Por qué? Tienen aguicili. Tienen un instinto migratorio, se van muy lejos. Y los podemos encontrar en toda la nava, los colibríes. Hacen esto que los colibríes sean criaturas fascinantes en el reino animal. Son grandes maestros. Todo lo que nosotros tocamos nos rodea, son maestros. Si nos permitimos nosotros ser alumnos, no olvidemos esto. Todo lo que nos rodea, todo y todos los que nos rodean son, son maestros. Solo debemos permitirnos ser enseñados. Por eso es la palabra shi mu yek macht. Enséñate tú mismo. Porque si tú no permites que este colibrí hermoso, que este tlaltecutli, la tierrita en forma de masculina que te enseñe, pues no vas a aprender porque tú estás bloqueando eso. Todo depende de nosotros. El aire es un gran maestro. El cielo es un gran maestro.
Los problemas que nos hemos enfrentado, problemas o oportunidades, son maestros, personas que nos han hecho daño, nos han herido emocional, física, intelectual, son maestros. De ellos podemos aprender, de ellos obtener la miel. Claro que no todo es miel, pero sí hay una esencia, como el colibrí selecciona. ¿Acaso no un problema te enseñó? Pues esa miel retoma, lo demás déjalo. Ofréndale a Tlaltecutli que lo transmite, ¿sí? Ahora, tenemos a Ixtlilton, que es el regente. Xlili es lo oscuro. Los que hemos visto un comal, ¿no? En el fogón a base de leña, ponemos aquí el comal y acá abajo se le agarra un polvito negro, le llamamos tizne, y queda oscuro, ¿verdad? Ese es el rostro oscuro. Pero ¿por qué tiene el rostro oscuro? Que lo que les decía, igual los jarritos como esto, ¿no? Los jarritos de barro. Si los utilizamos, si los utilizamos estos jarritos de barro en fogoncitos donde se cocina a base de leña, empieza a agarrarles ese oscuro, ese tizne, ese polvito negro. ¿Ah? ¿Pero por qué le agarra ese polvito negro? Bueno, porque ha sufrido un proceso y ese es lo que hace. Ixtlilton también es una advocación de Quetzalcóatl. ¿Y qué mejor representado con este? Miren, este es Quetzalcóatl. Aquí, ¿y cómo lo podemos reconocer? Que Quetzalcóatl la que tiene su caracol de Quetzalcóatl. Y en esta parte tiene las dos lesnas, en la parte de la cabeza, ¿no? Aquí tiene, miren, su trompita de patito, tiene su colmillo y está viendo a la casa. Está viendo a la casa y aquí en la mano tiene a su espejito. ¿No? Es el Ixtlilxo. Ese somos nosotros. Es una advocación de Quetzalcóatl, es una advocación de Tezcatlipoca. Una de las cualidades que encontramos, ¿ah? ¿Sí? Que encontramos con Ixtlilxo es que, nuevamente repito lo del espejo, yo leo tu rostro, leo tus facciones, leo tu actuar, tu comportamiento ante los demás. ¿Por qué lo podré leer? ¿Por qué lo podré realizar esa acción? Bueno, porque yo entiendo que soy espejo. Por eso es que debemos de entender, ¿sí? Porque, ¿por qué debemos de entender que somos espejo? Porque yo me reflejo en ti. No sé si se hayan dado ustedes dado cuenta de ustedes. Los peores defectos que vemos de los demás son nuestros defectos y los vemos en los otros y eso nos molesta a nosotros. Yo lo comprobé. Cuando veía a una persona, donde quiera, llega y siente que sabe todo, empieza a hablar y a mí me molestaba mucho de esas personas, creído, presumido, se idolatra y ese era uno de mis peores defectos. Son de mis peores defectos. Lo entendí cuando dije, no, pues soy Ocelot, ¿no? Que está lamiendo su piel, ¿no? Lo está presumiendo. Pues sí. Y me molestaba mucho, digo, decía, dice mi compadrito Tonito, dice, cree que come vidrio y cuando va al baño saca canicas. Pero después cuando dije, soy espejo,
Es que tú eres así, es lo que te molesta de ellos. Entonces tú lo tienes. ¿Pero por qué te molesta? Porque no te crees que eres original y no es así. No has dominado tu ego. Ahora, cuando llego a encontrar a una persona que empieza a hablar de un tema que quizá yo conozco, no, gracias por la enseñanza. Yo sé que hay cosas que él dijo o ella dijo que yo ya me lo sabía, pero tranquilo, no necesitas, no necesitas decir nada, tranquilo. Y entonces la energía de Islilton es la energía juvenil. ¿Por qué es muy bueno tener la energía juvenil? Porque te ayuda a aprender más, te ayuda a leer el rostro de las personas. Y aquí está. Teotlapalehuiques, que quiere decir regente, y Shlilton, el pequeño rostro oscuro negro. Representa el espíritu juvenil y travieso, una advocación de Coyotontli. ¿Qué es Coyotontli? Del pequeño coyotito. La partícula tontli se refiere a pequeño, tontli, tezcatontli, de tezcas, de un tezcas pequeño, ¿sí? No sé si ustedes han experimentado, si ustedes han convivido con niños pequeños, yo lo he hecho, que tengo, precisamente, tengo a niños de 5, de 4 añitos que van como oyentes, y esos son muy originales. Esos te lo dicen tal cual, no, no se cohíben, ¿sí? Y entonces, ese es el rostro, ellos te leen el rostro, te quedan viendo, ¿qué pasó? Vienes triste, ¿qué tienes? ¿Tienes hambre? Te leen el rostro, es esa inocencia que tienen estos pequeños para poder leernos. Y no tan solo es el rostro, sino que es nuestro ser, desde cómo nos sentamos, desde cómo nos paramos, desde cómo movemos las manos para explicar, porque es un recurso, las manos, es un recurso la voz, elevar la voz, bajar la voz suavecito, es un recurso. Y todo eso lo vamos a desarrollar con el Islilton. ¿Sí? Este Islilton, Tezcatlil, Tezcatontli, con sensibilidad. Sensibilidad para percibir tu energía y poder, porque es un gran poder, para conocer lo que le sucede a las personas con las que se convive. Es básico. Saber por qué está de esa manera. Y bueno, y no es cosa del otro mundo. Lo veo triste, sé que tiene alguna aflicción, tiene un porqué, está triste. ¿Y cómo puedo yo intervenir para ayudar? Al intervenir justamente en el momento preciso en la vida de una persona, te hace ser importante para alguien. ¿Por qué? Porque le vas a marcar la vida. Porque va a decir qué bueno que llegó esta persona, es lo que yo estaba buscando, yo quería esto que se me está dando, y empiezas a influir, y empiezas a conocer. Y al igual que Ishquinan con Islilton, Ishquinan es la madre que reconoce a sus hijos por su rostro, porque se ven ellos, porque sabe cómo piensan, saben cómo sienten. Islilton es la energía masculina. Islilton es el que se pinta el rostro para poder, yo me pinto mi rostro para que tú te puedas ver aquí en este espejo que yo tengo en mi rostro. Vaya, nos enseña que somos reflejo, que nosotros podemos conocer a la persona cuando lo veamos, su actuar, su hablar, su compartir. Y es el poder que les da. Entonces, ¿cómo le diríamos a una persona que tiene como regente Islilton? Con Islilton te da la cualidad, te da el poder y lo puedes desarrollar a que tú puedas leer el rostro de las personas, cómo escanearlos,
y es una gran medicina. Para los que practican la medicina, empiezas como a leerlo. Tú tienes esto. Por ejemplo, los que tienen espanto, para levantarle su tonal, estos ojitos se ponen amarillos. Sus labios se resecan mucho. Y empiezan a enflacar, quedan muy pálidos. ¿Por qué? Por el insomnio que tienen, no duermen bien y todo eso les afecta. Y le dices, tú tienes espanto, pero ¿cómo lo supiste? Te estoy leyendo el rostro, te estoy leyendo el cuerpo. El cuerpo lo escaneas hasta en la forma en que se para, hasta en la forma en que camina, ¿sí? Hay personas que caminan y están diciendo, ay, pobre de mí, si me quieres hacer daño, hazme daño. No, una de las cualidades que tiene Shilton es que nos enseña a caminar como ganadores. No es que yo les quiera decir, no, caminen, no, no, no. Entonces, hasta esto debemos de cuidar lo que nos dice Shilton. Ujú. Es una forma de actuar, es una forma de vivir como Shilton, es saber leer el rostro de los demás. Al tener esta cualidad y al ser consciente de que tú puedes leer el rostro de alguien, podrás ayudar mejor. ¿Mm? Y bueno, estos son, les puse así, actividades sugeridas a realizar y sugerencias a dar a los que tengan este señor del día. ¿Cómo le podemos dar unas sugerencias? Uno, aprender del colibrí, decirles, y también es una actividad que vamos a hacer. Vamos a aprender todo lo del colibrí. Tarea. Para mañana ustedes me investigan hoy en la noche todas las cualidades del colibrí. Cualidades físicas, cualidades de todo tipo del colibrí. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para que cuando nosotros le leamos su tonano del colibrí, tiene esas cualidades. Pero eso ustedes lo van a desarrollar. Ustedes, claro, de lo que yo les comparto pueden retomar, pero también le tendrán que enriquecer a ustedes, ¿verdad? Le tienen que dar su toque personalizado. Observen mucho el colibrí. Si tienen la oportunidad de observar un colibrí, adelante. Y si no, para eso está el internet, para observar el actuar de un colibrí. Dar y recibir la miel de cada persona. ¿Mm? O sea, debemos saber recibir y dar, no solamente dar, pero, pero nada de recibir. ¿Ah? Y también, no tan solo es recibir, sino también es dar. ¿A qué me refiero? A que lo que tengamos, compartamos. La palabra, por ejemplo. Hasta estos días, fíjense, me siguen llegando el mensaje de un hermanito. Esto es lo del día que te comparto. Y se siente bonito recibir ese mensaje, esa palabra florida, ¿sí? Que ya está a la hora, a tal hora más o menos, ¿no? Ya me va a llegar el mensaje, lo voy a leer, ¿no? Lo voy a leer, lo voy a recibir, ese gran regalo, ¿verdad? Y es una disciplina muy hermosa, porque no todos tenemos la disciplina de seguir esas acciones. Y parecen muy sencillas, pero cuando ya los pones en práctica, al principio duele, pero después te vas a acostumbrar, ¿sí? Me decía un compañero, oye, si todo lo inviertes tu tiempo en dar, con una frase que ya estás haciendo, tengo que dividirlo, ¿no? El día tiene 24 horas, 8 horas para dormir, de esos 8, tengo que dormirme 6 horas, las 2 a leer, 1 hora a leer y 1 hora a elaborar material. 8 horas para el trabajo, desde trasladarme, ir y venir, y las otras 8 horas, 2 horas para dar clase, 1 hora para preparar mi clase, y las demás.
pues lo distribuyo en ayudar en algo en la casa, ¿no? Todo eso te mantiene como el colibrí aquí y te hace más transparente, pero también te hace más activo, ¿no? Y de todo lo que nos rodea. Vamos a darle miel a todo lo que nos rodea. Una plantita, un arbolito, ¿cómo le podemos dar miel? Ah, pues darle agüita. Al aire, ¿cómo podemos darle miel? Ah, no contaminarlo. Hay que sembrar más árboles. Nuestra madrecita, ¿cómo le vamos a dar miel? Ah, darle su ofrendita a la madrecita tierra, pero también protegerlo. Hacer más consciente a las demás personas de sus cualidades. 3, forjar un carácter inquebrantable. Cuando tienes un carácter inquebrantable, pueden llegar un sinfín de situaciones o como le llamamos nosotros, problemas que los resolvemos. Uno por uno los va resolviendo. Con la finalidad de hacerse respetar ante los demás y defender tus convicciones y objetivos en todos los ámbitos. Eso es lo que tiene nuestro Padrecito Tierra, ¿no? Que sepan que nosotros no nos vamos a quebrantar con sus chismes, con sus palabras negativas, con sus mensajes hirientes. No. Decía el abuelito, pues a mí se me resbala todo lo que me digas. Gracias por tu regalo, te lo regreso, a mí no me sirve. Y eso es así. Ese es un carácter inquebrantable como la tierra que hagamos, que sepan que se nos debe de respetar. Lo que les decía, te respeto, te honro, te amo, pero no te olvides que también soy un guerrero, ¿no? O sea que como trates, serás tratado, ¿no? 4, vivir en plenitud. ¿Qué es vivir en plenitud? El colibrí vive en plenitud. Valora en ese momento, en ese día. Padre Tierra vive en plenitud. Sabe cuál es su función. El aire, los árboles, las plantas, los animales. No dicen, es que me voy a clonar para que nunca muera, yo sea inmortal. ¿Sí? Saben de la ciclicidad. Con una actitud, que es una actitud positiva, pero también con una aptitud. No tan solo ser muy positivo, sino que saber cómo resolver eso que me enfrento. Tener esa aptitud, ser aptos para poder adaptarte, para poder vivir en esta sociedad sin perder tus objetivos, sin perder esa conciencia anahuaca que está en ti. Porque es muy fácil, sí, yo soy como el Aquetzamani. Ajá, y al ratito con cualquier cosa ya, es que creo que no funciona. No, no, no. Funciona y te tienes que adaptar, ¿no? Una aptitud protectora, tendrás que proteger. ¿Quién? Primero a ti, todo lo que te rodea. Disciplinaria, debe de ser muy disciplinado para lograr esto, para ser ejemplo, ¿sí? Ser ejemplo es difícil, porque tenemos nuestros defectos, pero cuando decidimos vivir con esa aptitud, es desgastante, sí, te cansa, créanme que te cansa, pero es una satisfacción ver que estás ayudando a los demás. ¿Cómo preguntarnos cómo estoy ayudando a los demás? ¿Cómo me están ayudando a los demás? ¿Cómo estoy agradeciendo a los demás? ¿Cómo los demás me están agradeciendo? Ese es vivir en plenitud. Pero sobre todo, dar el ejemplo de lo que cuesta. Sobre todo es el ejemplo lo que les dice. Sobre todo es el ejemplo que nos cuesta en este camino. Y bueno, hermanitos,
Esto es el Señor del día, Tlaltecutli. Tlaltecutli no le agregamos ninguna plegaria. El día de hoy quise cambiar un poco la dinámica de cómo leeríamos un tonal. Y una de las tareas que yo les pongo aquí pues son estas. Observemos, forjemos estos hábitos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que les quería decir con lo del Señor del día, pero también decirles y compartirles y comentarles cómo están trabajando, qué sugerencias me pudieran dar, porque eso a mí me va a fortalecer con respecto al náhuatl básico que les estoy compartiendo. Ahorita seguimos trabajando con los sustantivos. Y es una temática muy amplia. Ya vimos los sustantivos. ¿Cómo son los sustantivos? Para el enfoque náhuatl, para la filosofía náhuatl. Apenas vimos el día de hoy, precisamente, les mandé la parte de cómo se pluralizan los sustantivos. Sí. El día de mañana vamos a ver cómo se aglutinan los sustantivos para formar una frase, se aglutinan y es ahí donde vamos a ver esto de la siembra del nombre, ¿no? Lo aglutinamos y con una sola palabrita tú dices 2, 3, 4 frases, ¿sí? Y si no lo quieren decir ahorita, no pasa nada, hay un mensaje personal o en el grupo, sugerencias cómo mejorar esa atención a ustedes. Porque esto de escribir la palabra y grabar el audio para educar el oído de cómo se escucha el náhuatl, fue sugerencia de una compañera, de 2, 3 compañeros. Dice, oiga, ¿y por qué no le pone el audio? ¿Cómo se escucha? Me gustaría escuchar. Adelante. Y si ustedes tienen alguna otra sugerencia que crean ustedes que nos ayude a mejorar en el aprendizaje, adelante. Ahorita estoy con esto. Más adelantito voy a grabar audios sobre los regentes. No, ¿sabes qué? El regente, para los que van caminando o aguardan ese pequeño audio, estamos escuchando es esto. ¿Sí? Bueno, hermanitos, es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Y pues les agradezco que nos hayan acompañado en esta clase. Cualquier cosa, por favor, me envían un mensajito para que podamos trabajar mejor para y con ustedes. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Tlazocamati. Si no hay ningún comentario, no se preocupen, me lo escribe y estamos al pendiente de todo esto. Matimo Sewi, Canogniwa. Descansemos, hermanitos. ¿Qué hermano? Máximo Sehuica, maestro. Buenas noches. Sewican, Timoitasque. Tlazocamati Nognitzi, Timoitasque. Timoitasque, Shimosewican.